Vamos a abrir Hechos, capítulo 8. Vamos a estar viendo desde el versículo 4 hasta el 25, pero déjeme solamente leer un versículo. Dos versículos. Tres versículos. 25 versículos. Tres versículos. Versículo 6 dice: y toda la gente escuchaba con atención lo que decía Felipe, y oían y veían los milagros que hacía. Muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados, y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos. Es como cuando sales a comprar y no querías ir a comprar. Sales gritando así. ¿En qué iba? También muchos de los cojos y paralíticos quedaban sanos, y había una gran alegría en toda la ciudad. Había en Samaria un hombre llamado Simón, que antes había practicado la magia, y con ella engañaba a la gente, pues les hacía creer que era muy poderoso. Vamos a orar. Señor, pon nuestro corazón en tus manos para poder comprender lo que hoy vamos a escuchar de tus palabras. Ayúdanos a concentrarnos. Ayúdanos a estar en tu presencia. Esos son nuestros deseos, Padre. Amén. Muy bien. Hace algunos días, no sé si algunos escucharon, pero posiblemente vieron la película. Hace algunos días se dio a conocer el comentario de un famoso actor de Hollywood, el cual interpreta el papel de un hechicero. No voy a decir qué película, pero supongo que algunos ya se vieron esa película. Él afirma que se considera a sí mismo un hechicero. Esto no como parte de su actuación, no como parte de su papel en esa película, sino como un tema personal. Él se considera a sí mismo un hechicero. Y, o sea, lo está diciendo como algo verdad, o sea, como que fuera verdad, no como algo de una película, sino que él se considera un hechicero. Este comentario me hizo pensar que la creencia de la hechicería no solo es un tema de personas con bajos recursos económicos, que eso es lo que se piensa, o baja instrucción académica. Ahí dices, pues, tu hijo le salió un sapullido, hazle que le pase el huevo el vecino. Y tú dices, pero ¿cómo va a decir esto? No tiene lógica. No piensa, no. Llévala al médico, ¿no? Pero, o sea, se piensa que este tema de la hechicería y todo esto tiene que ver con personas de bajos recursos económicos o baja instrucción académica. La realidad es que es un tema de cualquier persona, no importa el nivel social, cultural o económico, es un tema de cualquier persona. También me hizo pensar que si bien algunos toman la hechicería, la magia, como una fantasía, si tú te vas al cine y dices, me voy a ver Harry Potter por 80 veces, me voy a ver, y tú dices, sí, es una película interesante, el libro es muy bueno, hermanos, el libro es muy bueno. Yo diría que personas, o minialistas, que no se han leído Harry Potter tienen un grave problema, porque es parte de nuestra cultura, de nuestra época, ¿no? Entonces te vas a ver esas películas, tú dices, sí, es un tema de fantasía, entonces lo tomas como una fantasía. No sales por la calle diciendo, pues, los hechizos, ¿no? No tienes dinero y dices, voy a hacer un hechizo para sacar dinero. No haces eso. Piensas, sabes que es fantasía. Pero para otros, la hechicería y la magia es algo muy serio. ¿Sí? Algo real. De hecho, hace algunos días estuvimos en un pueblito y es interesante porque ese pueblito tenía por todas partes la idea de los duendes. Por todas partes. Tú ibas por un sendero y había casitas de duendes. Y tú dices, no, es una casita así de un hueco ahí. No, era
casitas bien construidas con luces, y ahí estaba lo que significaba quién era ese duende y toda la explicación. Había duendes traviesos, otros duendes que eran más tranquilos, toda una explicación, y ahí estaban los duendes hechos casitas. Entonces, para algunos es un tema muy serio, el tema de la hechicería, de la magia y todo lo fantasioso. Entonces, sí hay que tomarlo muy seriamente este tema, porque para nosotros puede ser una fantasía, algo de una película, pero en realidad para otros es algo muy serio. Como para este actor, ¿no? Que decía, yo me considero a mí mismo como un hechicero. Y hay todo un comentario que él hace y es en contra de Dios. Pero principalmente él dice, yo me considero un hechicero. Entonces es algo muy serio, no es algo que dice, lo dijo de broma. No, es algo muy serio para esa persona. O sea, lo dijo creyendo lo que estaba diciendo. O sea, verdaderamente lo estaba pensando. Yo me considero un hechicero. Entonces no es un tema de bajos recursos económicos o de baja instrucción académica. Realmente hay personas que tienen mucho poder adquisitivo, mucho conocimiento, han estudiado mucho y creen en hechicería, y lo ven como algo muy serio. Y hay también personas que se compran esos atrapasueños que dices, voy a comprarme los atrapasueños para que mis sueños se queden ahí y se cumplan. Y para ellos es muy serio y nosotros nos reímos de eso. Otros se compran y dicen, qué bonito, queda muy bonito la entrada de la casa. Se ve muy bonito. Entonces hay de los dos tipos, ¿no? Esto no es un mensaje de la hechicería. Mi intención no es que de aquí salga a buscar al vecino que pasa el huevo, ni que le pase el cuy. Mi intención no es, ni tampoco que vaya a linchar al vecino. Tampoco es eso. Pero en esta historia sí aparece un hechicero. Sí. Entonces es bueno aprender un poquito sobre lo que está pasando en el mundo acerca de la hechicería. Empecemos. Sí, vamos a empezar mencionando los antecedentes de esta historia. ¿Cómo es que llega Simón el mago o Simón el hechicero a la historia? Vamos a ver los antecedentes. Versículo 3 dice, Saulo hacía destrozos en la iglesia, entraba a las casas y arrastraba a los hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el evangelio. Fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba a Cristo. Toda la gente escuchaba con atención lo que decía Felipe y oían y veían los milagros que hacían. Todos estos detalles son importantes. Versículo 7, muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos. Ahora quiero que se imaginen, si aquí todos los que tienen, ¿alguno tiene espíritus malignos por si acaso? No sé, tengo que decir. El espíritu maligno me dice que diga que no. Pero imagínense que aquí hiciéramos, no sé, de esos cultos de liberación. Bueno, mi opinión va por otro lado. Hiciéramos un culto de liberación y salieran todos sus espíritus malignos, pero salieran gritando. ¿Qué creen que diría el barrio? Otra vez estos cristianos ya están. Eso estaba pasando. Dice, muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos. También muchos de los cojos y paralíticos quedaban sanos. Imagínense el espectáculo increíble que estaba haciendo Felipe. Y había una gran alegría en toda la ciudad. Toda la ciudad se había enterado de esto, toda la ciudad había estado viendo esto. Y esto era pues el chisme de toda la ciudad. Dice que había una gran alegría porque se había predicado a Cristo. Entonces, a raíz de la persecución que estaba haciendo Saulo, muchos cristianos salieron de Jerusalén. Y esto con una clara misión, y esto es predicar el evangelio. Esa era su misión. Salieron no diciendo, ay, me persiguió Pablo, me escupió, me golpeó Pablo. No, ellos salieron con una misión y eso es predicar el evangelio. Y así es como Felipe. ¿Quién era Felipe? ¿Ustedes se acuerdan? Sí, me acuerdo. ¿Quién era Felipe? ¿Qué? ¿Quién?
A eso, con fuerza, diácono. Y yo pensaba que los diáconos iban a decir, es un diácono, pero no. Felipe era un diácono, ¿no? Y este diácono llegó a Samaria. ¿Qué hizo Felipe? Bueno, hizo básicamente dos cosas. Predicó a Cristo, no de Cristo, predicó a Cristo, que hay una gran diferencia. Y la segunda es que hacía milagros. Ya habíamos hablado de qué significaban los milagros y para qué servía. Dentro de los milagros y señales, muchos espíritus malignos eran expulsados y cojos y paralíticos eran sanados. Todos estos son actos muy impresionantes, muy impresionantes. De hecho, si nos vamos a una de esas iglesias que hacen milagros raros, vamos a salir impresionados porque uno sale diciendo, ¿viste la hermanita? Dijo cosas raras, no le entendí, ha de haber sido el demonio. Sí, porque era media chismosa, ¿no? Y sales así conversando y todo es espectacular porque los demonios salen gritando, los cojos salen caminando, los paralíticos que no, o sea, no podían ni siquiera moverse, se levantan, todo es un acto espectacular. Esto es increíble. Así que lo que estaba haciendo Felipe es actos impresionantes. Y la palabra de Dios nos dice que la gente escuchaba con atención lo que Felipe les decía. Dato interesante o dato para los que enseñan o predican, es el anhelo que yo tengo, que me miren, que me pongan atención, así como que va a decir. Todos escuchaban con atención. Supongo que hay que hacer milagros para que la gente te mire así, ¿no? Yo diría. La gente ponía mucha atención a Felipe. Todo lo que él decía, ellos estaban muy atentos de lo que mencionaba. Uno de los tantos que había escuchado el Evangelio, que había escuchado lo que Felipe había dicho, fue Simón, el cual antes había practicado magia y hechicería. Entonces, ¿quién era Simón? Creo que tengo una imagen ahí. Bueno, ese no es Simón, solo es una representación. No vayan a creer, ¿eh? Yo conocí a Simón. No, es una representación. ¿Quién era Simón? Versículo 8. Y había una gran alegría en toda la ciudad. Había en Samaria un hombre llamado Simón que antes había practicado la magia. Entonces, cuando hablamos de practicar la magia o la hechicería, ¿a qué nos referimos? Bueno, nos referimos a llamar a demonios para pedir favores. Y hay muchos demonios con nombres, hay nombres. Ellos llamaban a demonios, vente, demonio, te voy a pedir favores. Hablaban con los muertos, que dice, yo tengo hay una serie, no sé, en TV Cable, de una mujer que habla con los muertos, no sé qué. Es chistoso porque esa mujer se divorció y yo decía, ¿que el muerto no te dijo que te ibas a divorciar? ¿Que el muerto no te dijo que tu matrimonio estaba mal? ¿Qué pasó ahí? Bueno, hablan con los muertos. También influencian con algún tipo de palabras a los dioses. De hecho, los hechizos que podemos ver, no sé, en películas de magia, los hechizos utilizan pues palabras que uno dice raras, ¿no? Pero son como palabras para influenciar a dioses para que se haga algo. Esos son los hechizos. No es tu poder lo que estás asumiendo para que cumpla esto, sino que estás llamando o influenciando a un demonio, a un dios, para que se cumpla eso. A eso le llamamos hechizos. Bueno, después menciono algo interesante sobre esto. También proveían sanidad, que se ve mucho en la actualidad. También es hechicería. Adivinaban el futuro, lo que nosotros conocemos como profecía. Dice, va a venir un chico rubio, alto. Ese chico va a ser tu esposo. Y tú le dices, pero yo ya estoy casada.
profecía, ¿no? Yo solo digo profecía. También entraban en trances, estos trances ahí todos raros. Y también hablaban de la separación del alma con el cuerpo, ¿no? Se iban al trance, no sé, se iban al pasado y dejaban su cuerpo ahí todo. Y decían, esto dice el pasado o esto dice el futuro, esto está pasando en tal parte. Entonces, llamaban a demonios, hablaban con los muertos, influenciaban con palabras a dioses para que se cumpla algo, proveían sanidad, adivinaban el futuro, trances, separación del alma del cuerpo, todo eso y más es hechicería y magia. Hoy lo vemos como, ay, qué bestia, qué ignorantes, ¿no? Pero en ese tiempo era algo muy serio y creo que para otras personas en este tiempo también es algo muy, muy serio. Así que tenga en mente esto. Así que todas estas cosas son las prácticas que hacía Simón. Además de las prácticas, Simón había declarado algo. La declaración de Simón. Versículo 9. Había en Samaria un hombre llamado Simón que antes había practicado la magia y con ella engañaba a la gente, pues les hacía creer que era muy poderoso. Simón había declarado que él era muy poderoso. Esa era la declaración de Simón. Yo soy muy poderoso. Otras versiones dicen que Simón decía de sí mismo que era alguien muy importante. Sí, yo soy muy importante. Dentro de los demonios yo soy muy importante. Dentro de esto de los dioses soy muy importante. Eso decía Simón. Y todo esto, que es la práctica de la magia y la declaración de Simón, trajo una consecuencia. Versículo 10. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban con mucha atención y decían que era el gran poder de Dios. ¿Alguien nota alguna coincidencia ahí? A ver, díganme. ¿Alguien nota algo, una conexión ahí? Muy bien, no les escuché nada. Muy bien. Hay una similitud entre cómo ellos veían a Felipe y cómo ellos veían a Simón. ¿Sí ven? Todos le ponían atención. Sí. Me gusta otra versión, dice versículo 10, traducción del lenguaje actual, dice ricos y pobres, porque ahí dice pequeños y grandes. Aquí dice, ricos y pobres le prestaban atención y decían, este hombre tiene lo que se llama el gran poder de Dios. Eso decían la gente. Como dato importante de la historia, esto es para los que alguna vez estudiaron o estudiamos filosofía, o para quienes van a estudiar teología, roguemos al Señor que exista otro teólogo. Para quienes estudian filosofía o estudiaron filosofía, esto es un dato. Simón el Mago fue el fundador de un grupo llamado los gnósticos. Esto es historia. Esto se lo estudia en filosofía. El pensamiento gnóstico, que muchos tienen ese pensamiento gnóstico. Este grupo, los gnósticos, no solo niega la deidad de Cristo, sino que también dice que hay una parte de divino en cada uno de nosotros. No ese de, ay, qué divino eres, no. Divino de deidad. Que cada uno de nosotros tenemos una partecita de Dios en nosotros. Eso es lo que dicen los gnósticos. De paso, hace algunos años, no sé si ustedes se acuerdan, pueden buscar en internet, todavía está ahí riéndose la gente. Hace algunos años, un famoso predicador dijo, todos nosotros somos Jehová Junior. ¿Sí se acuerdan, no? Él decía, ¿no? ¿Cuál es el nombre de Jehová? No, ¿cuál es el nombre de Dios? Y todos decían, Jehová. Y él hacía así. Me encanta porque lo estuve viendo y me reía mucho. Y si nosotros somos hijos de Jehová, entonces, ¿qué somos? ¿Jehová Junior? Claro, ¿no? Claro, somos Jehová Junior. Eso decía este famoso predicador. Pensamiento, hermanos, que también está incluido en la doctrina de los mormones. Los mormones dicen que nosotros también tenemos una partecita de Dios, que todos somos dioses.
Así que este famoso predicador lo que dijo no es algo nuevo, hermanos, ya se estaba hablando desde la fundación de los gnósticos. Los mormones piensan que cada uno de nosotros somos dioses. Entonces no estaba diciendo algo nuevo, ¿no? Algo chistoso, sí, pero algo nuevo, no. ¿Cuál era la filosofía de los gnósticos? Todos tenemos una parte de Dios y debemos vivir conforme a nuestro nivel de deidad. Algo, hermanos, que se ha metido también en la iglesia de nosotros no somos para estar en sufrimiento ni tener carencias, porque somos hijos del Altísimo, entonces vamos a arrebatar. Vamos a orar y vamos a arrebatarle a Satanás, a nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestros recursos. No es algo nuevo, hermanos, solo se ha cambiado algunas cositas. Vamos a orar de tal forma para que el Señor nos bendiga. Hechicería, ¿no? ¿No les parece hechicería eso? A mí me parece hechicería. Y vamos a orar de tal forma para lograr que Dios cambie su forma de ser. Acabamos de aprender de que Dios no cambia. Entonces vamos a utilizar una fórmula secreta para ver si Dios cambia de parecer. Hechicería, eso es hechicería, no hay más. Hechicería. Así que no es nuevo, solo ha cambiado de nombre. Entonces, ¿cuál es la filosofía de los gnósticos? Todos tenemos una parte de Dios y debemos vivir conforme a nuestro nivel de deidad. Mientras más Dios eres, mejor tienes que vivir. Básicamente esa es la idea de los gnósticos. Es interesante, pero la Biblia nos habla de algo completamente diferente. ¿Qué nos dice la Biblia? Que lo único que nosotros tenemos en nuestro interior es una naturaleza inclinada a hacer el mal. Es lo que dice la palabra. No nos dice que somos dioses, nos dice que tenemos una naturaleza inclinada a hacer el mal. Si quieren verlo, está en Romanos 5:8. Pero si no, continuemos. Regresando al texto, veamos el poder de Simón. Versículo 10. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, ricos y pobres, lo escuchaban con mucha atención y decían que era el gran poder de Dios, pues con sus artes mágicas había captado su atención y por mucho tiempo les había engañado. ¿Cuál era el poder que tenía Simón? Él había logrado cautivar la mente, cautivar el corazón de los samaritanos con sus prácticas, podemos decirlo, demoníacas. ¿Sí? Él había cautivado el corazón y la mente de toda Samaria. Ahora, tengamos algo en mente. Simón cautivaba de tal manera a las personas que cuando él hablaba no dejaban a las personas de ponerle atención. Así de manipulador era Simón. Cosa que todavía vemos en algunas iglesias, ¿no? Que la gente o el predicador hace cosas tan increíbles que tú dices, wow, y te quedas viendo lo que está diciendo. Y cuando te dice, tú eres Jehová Junior, tú dices, amén, yo lo creo. Así de cautivado está la mente de estas personas. Y así de cautivado tenía Simón a estas personas, a toda Samaria. Y esto lo había hecho por mucho tiempo. Versículo 10. Ricos y pobres le presentaban atención y decían, este hombre tiene lo que se llama el gran poder de Dios. Toda la gente prestaba mucha atención a los trucos de magia que realizaba Simón. De paso, aún hay muchos hechiceros, aunque muchos hechiceros hoy en día son farsantes, porque ni siquiera Satanás les presta un poco de su poder. La práctica de la magia traía poder demoníaco. Hoy, sí, hay hechiceros que son farsantes incluso para Satanás. Pero la hechicería trae poder demoníaco. Tenga mucho cuidado con decir, voy a orar de tal forma para ver si Dios cumple mis deseos. Hechicería, eso es hechicería y eso es poder demoníaco. Ahora, tenemos como referencia a los hechiceros de la corte del faraón. ¿Sí se acuerdan ustedes? ¿Qué hacían ellos? Hechicería. Y cuando el bastón de Moisés cayó, se convirtió en una serpiente y ellos dijeron, nosotros también podemos hacer esto. Y cayeron serpientes también. Hechicería, entonces poder demoníaco, o sea, cosas que realmente sí existen, sí existen.
pero es poder demoníaco. Y ahí están las pruebas, ¿no?, de los hechiceros en la corte del faraón. Pero también hay trucos a los que nosotros llamamos magia. Y vemos en la televisión, ¿no?, tal mago hace un truco y todos decimos, oh, la magia, ¿no? Y son trucos, ¿no? También a los científicos los llamaban en ese tiempo magos. De hecho, en la historia hay muchas científicas que fueron quemadas porque como pensaban, ¿no?, como tenían esto que se llama inteligencia, pues les quemaban. ¿Por qué? Porque decían brujas. Entonces a muchos científicos los llamaban magos y de hecho a muchos astrólogos los llamaban magos. ¿Como quiénes? Yo iba a decir los Reyes Magos, pero sí. Por eso le decían, les traducen como los Reyes Magos, pero eran los sabios, los astrólogos, porque los creían magos o hechiceros, ¿no? Sin embargo, Simón no era un científico para nada. Era alguien que traía el poder demoníaco para hacer trucos de magia y hechicería. Simón practicaba las artes oscuras para desviar la atención de Dios y ponerlo a él. O sea, él quería la atención. Entonces tenía que desviar la atención de Dios y ponerse en él. O sea, mírenme a mí. Y eso es lo que está diciendo la palabra, ¿no? Como la gente le miraba a él y le ponía atención. Mírenme a mí. Y hacía todos estos trucos de magia para desviar la atención de Dios y ponerlo a él. Versículo 10. Ricos y pobres le prestaban atención y decían, este hombre tiene lo que se llama el gran poder de Dios. ¿Notan ahí? Y desviaba la atención de Dios y decían, no, yo tengo el poder de Dios. Entonces la gente decía, este hombre tiene el gran poder de Dios. Cosa que se escucha hoy día, ¿no? Este hombre es el profeta de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene poderes mágicos, ¿no? Y tiene profecía que nunca se cumplieron, hermanos. Pero la gente dice, no, es profecía del Señor. Solo que el Señor cambió de opinión por la oración de este siervo de Dios. Porque oró este siervo de Dios, Dios cambió de opinión. Pero fue profecía. Y así le tienen controlado a la gente. Toda la gente prestaba mucha atención a los trucos de magia que realizaba. Es aquí donde la historia toma un giro. Un nuevo hombre llega a cautivar el corazón de las personas. Ahora, antes de continuar, para que ustedes ya vayan conectando las cosas. Si usted es el mago más famoso de un pueblo y toda la gente le presta atención y viene otro a cautivar el corazón, ¿qué sentiría usted? Anda. Versículo 12. Pero muchos hombres y mujeres se bautizaban cuando creyeron a Felipe y a las buenas noticias que les anunciaba el reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Incluso el mismo Simón creyó y se bautizó. Noten eso. Creyó y se bautizó. Y siempre andaba con Felipe y lleno de asombro veía las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Nosotros decimos, gloria a Dios. Un hechicero se ha convertido. Gloria a Dios. Ahora, notemos algo. Cuando se habla de Simón y sus prácticas, se habla en pasado. ¿Qué pasó para que Simón dejara sus prácticas? ¿Qué creen? Cuéntenme. ¿Qué pasó? Exacto. Escuchó el mensaje de Felipe. Muy bien. Entonces, antes de que pensemos que Simón fue conmovido por el mensaje sobre Jesús, veámoslo desde la perspectiva de un hombre que se describía a sí mismo como el grande, el poder de Dios. Hay que verlo desde esa perspectiva. Yo personalmente creo en el poder de Dios y ese poder que transforma. Yo creo en eso, que el poder de Dios transforma. Pero también creo en los frutos. Voy de las dos manos. Creo que Dios transforma vidas. Pues si transformó a Saulo en Pablo, no va a transformar a ese esposo que no hace nada. Créanle a Dios, Dios es poderoso. Si transformó a Saulo, no va a transformar a esto, ¿no? A esto, ¿no? Entonces yo creo en el poder transformador de Dios, pero también creo en frutos, ¿sí? La transformación trae frutos.
El arrepentimiento trae frutos. Déjeme dañarles la historia de Simón. Si alguien creyó, dijo, este Simón se convirtió. Y si él se convirtió, yo también me puedo convertir. Déjenme dañarles la historia, ¿no? Lo que estaba pasando fue que al ver la atención que la predicación de Felipe traía, juntamente con los milagros y señales, porque era algo espectacular, que posiblemente eran como para él, eran trucos increíbles. Imagínense que un mago levante a un paralítico. Es el mejor truco del mundo, ¿sí? Simón decidió que era mejor unirse que desaparecer. Él dijo, o me uno o me exterminan aquí. Así que mejor me uno. Versículo 11. Pues con sus artes mágicas había captado su atención y por mucho tiempo los había engañado. Pero muchos hombres y mujeres se bautizaron cuando creyeron a Felipe. ¿Sí ven? Él les cautivaba y dice, pero vino otro. Pero muchos hombres y mujeres se bautizaron cuando creyeron a Felipe y a las buenas noticias que les anunciaba del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Versículo 13. Incluso el mismo Simón creyó y se bautizó y siempre andaba con Felipe y lleno de asombro veía las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. ¿Por qué creen que andaba con Felipe? Exactamente. ¿Cómo es que hace ese milagro? Voy a estar con Felipe, así como, ¿cómo hará ese milagro? Y voy a estar viendo ahí. No había cámaras, así que estaba anotando ahí cómo es que él hace los grandes milagros y estos trucos de magia que era para él, ¿no? Por eso andaba. Así que tenga en mente que el énfasis que hace la escritura de lo que realmente le interesaba a Simón era que a Simón no le interesaba la predicación de Jesús. A Simón le interesaban las señales. Como hay muchos, ¿no? ¿No te interesa lo que dice la palabra de Dios? Te interesan las señales, lo que te van a dar. A Simón no le interesaba el reino, le interesaba los milagros. Lo que realmente quiere Simón es el poder de hacer milagros y señales. Eso es lo que quiere Simón. Versículo 14. Los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria se había recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y a Juan. Hermanos, como corte comercial, esta partecita es bueno estudiarla si algún hermano quiere darlo en una clase, sería chévere, porque esto es muy mal entendido, esta partecita es muy mal entendida. Básicamente dicen algunos que necesitamos la posición de manos y que bajo el Espíritu de Dios para concluir todo. Entonces es muy mal entendido por esta partecita, pero es para una clase, no es para hoy día. Versículo 14. Los apóstoles estaban en Jerusalén y se enteraron de que en Samaria se había recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y a Juan. Cuando estos llegaron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ya que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En cuanto les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. Versículo 18. Y al ver Simón que el Espíritu Santo se recibía por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Aquí hay que utilizar toda una imaginación, hermano. Versículo 19. Y les dijo, denme también a mí este poder para que cuando yo imponga las manos sobre cualquier persona, esta también reciba el Espíritu Santo. Imagínense. Este es el tema, hermanos. Entre los magos y hechiceros es y era muy común que se vendieran los trucos. Alguien creaba un truco y después mostraba el truco y otro decía, ¡oh, qué buen truco! Y entre los magos se vendían el secreto. Era muy común esto. Así que no es raro que Simón le preguntara a estos magos llamados apóstoles, oigan, ¿cuánto cuesta su truco? No es raro eso. Entonces sí, les ofreció dinero. Básicamente él estaba diciendo, oigan, ¿cuánto cuesta Dios? ¿Cuánto cuesta Dios? Yo también quiero tener ese poder. ¿Cuánto cuesta Dios? Y ahí está el dinero. ¿Cuánto cuesta Dios? Versículo 20. Y los apóstoles recibieron el dinero.
Al oír esto, Pedro le dijo, que tu dinero perezca contigo si crees que el don de Dios puede comprarse. Tú no tienes nada que ver en este asunto, porque en tu interior no eres recto con Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios. Tal vez te perdone por ese mal pensamiento. Por lo que veo, estás en manos de la amargura y la maldad. Hermanos, estas son las palabras de Pedro. Un Pedro que vio morir a Ananías y Zafira cuando intentó engañar al Espíritu. Tienen que conectar eh, la experiencia de Pedro con las palabras que está diciendo Pedro. O sea, lo que está diciendo Pedro vienen de la experiencia de él ver cómo Ananías y Zafira morían por tratar de engañar al Espíritu. Y por eso notamos una especie de dureza en las palabras de Pedro. Pero también una especie de, oye, arrepiéntate. Arrepiéntete. Versículo 22. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez. Algunos dicen, hermanos, que Pedro posiblemente creía que en ese mismo instante Simón el mago iba a morir, porque ya venía con esa idea. Por eso dice, tal vez Él te perdone de tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Pedro está exhortando a un hombre que todos creían que era un verdadero creyente. Hermanos, Simón el mago se bautizó delante de todos por Felipe. Él vio los milagros. Él estuvo con Felipe. Básicamente podríamos decir que fue discípulo de Felipe. Estuvo todo el tiempo con Felipe. Todo el mundo hubiera creído, este es un verdadero creyente. Y además, el testimonio, ¿no? Este Simón el mago, que era grandioso y que se decía a sí mismo, yo soy el grande, el magnífico, el que tiene el poder de Dios, se había convertido a Cristo. Es un gran testimonio. Todo el mundo pensaba que Simón era un verdadero creyente, pero estaba en prisión de la maldad, la envidia y la amargura. ¿Sí me están entendiendo, verdad? ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde quiere llegar también la palabra? Simón había perdido toda influencia, tenía envidia de Felipe y del Evangelio. Su corazón estaba cautivo, dice otras versiones que estaba prisionero. Él maquinó cómo obtener el poder. Imagínense qué tan perdido tienes que estar para decir, oigan, yo quiero ese poder. Ahora, ¿cómo lo logro? Me voy a bautizar. ¿Qué tan perdido tienes que estar para decir, oigan, yo quiero esto? Pero para llegar a hacer esto me voy a bautizar, voy a andar con Felipe y voy a convertirme en un cristiano. A este Simón Pedro le exhorta duramente para que su falsa conversión se vuelva una verdadera conversión. Todavía hay una pizca de esperanza en Pedro de, oye, arrepiéntete. Pero también le dice, pídele perdón a Dios, tal vez Él te perdone. Esta fue la respuesta de Simón. Versículo 24. Simón respondió, rueguen por mí al Señor, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. ¿Esto es bueno? ¿Qué piensan ustedes? Sí es bueno, ¿no? Pues no es bueno. No es bueno. Esto parece algo muy bueno, lo que está diciendo de Simón. Pero Simón está diciendo, oren por mí. No quiero las consecuencias de lo que ustedes me han dicho, pero tampoco quiero arrepentirme. Eso está diciendo Simón. Oren por mí. ¿Han escuchado esa frase? A mí me han dicho mucho. Dame orando. Ora por mí. ¿Sabes lo que me estás diciendo con eso? No quiero las consecuencias, pero tampoco quiero arrepentirme. Eso estás diciendo. ¿Acaso tú no puedes orar por ti mismo? Claro que sí. No, es que tú estás más cerca del Señor. Ni saben ustedes. Ustedes no saben. La petición de oración parece algo muy bueno de Simón y también parece algo muy bueno de los cristianos. De, oye, ora por mí. No, tú no quieres las consecuencias, pero tampoco quieres arrepentirte.
No quieres obedecer, pero no quieres las consecuencias. Ora por mí, no. Ora por nosotros. Ora por nuestro matrimonio. No, obedece. Arrepiéntete. Lo único que tienes que hacer. No, es que no. Mejor ora por mí, a ver si el Espíritu de Dios cae sobre mí y me hace recapacitar. No, arrepiéntete. La petición de oración parece algo muy bueno de Simón, pero en realidad solamente es el deseo de no obtener las consecuencias sin llegar al arrepentimiento. Versículo 24, Simón le suplicó, otra versión dice, Simón le suplicó, por favor, pídale a Dios que me perdone para que no me vaya al infierno. Así que tengan en mente esto, hermanos. Muchos no quieren las consecuencias del pecado, pero tampoco quieren el arrepentimiento. Y hacen todo un montón de cosas para ver si Dios tiene misericordia de ellos. Se vuelven cristianos, van a la iglesia y piensan que eso les va a librar del infierno. Y no tienen idea. Muy bien, hay dos verdades que podemos rescatar de esta historia. La primera, es posible engañar a los cristianos, pero jamás a Dios. Usted sabe esto, ¿no? Es posible que usted nos engañe a todo el mundo. Aquí nos engañe. Pero es imposible engañar a Dios. Miren, no se dice nada del tema, pero yo creo que el primero en sorprenderse de las verdaderas intenciones de Simón fue Felipe. Simón estaba todo el tiempo con Felipe, pero solamente cuando se encontró la oportunidad esta oportunidad que no podía dejar pasar de, oye, ese truco de magia, quiero ya, no puedo esperar, ya no puedo estar tomando notas de Felipe, quiero ese truco de magia. Solo ahí las verdaderas intenciones de Simón salieron a la luz. Felipe había bautizado a Simón. Y eso sin descubrir las verdaderas intenciones de Simón. Había caminado con Simón y no había descubierto las verdaderas intenciones de Simón. Hermanos, escúcheme bien esto. Personalmente, lo que le pasó a Felipe es un temor que yo llevo conmigo, siempre. Yo tengo mucho miedo que las personas a las cuales yo les bautice estén prisioneros de sus pecados y piensen que por bautizarse, por venir a la iglesia, ya son salvos. Eso es un miedo constante en mí. Por eso trato de hablarles muy sinceramente cuando les doy el curso de bautizo. Y es lo primero que tienen que aprender. El bautizo no te salva. Sé que es tu decisión, pero el bautizo no te salva. Y a mí sí me da mucho miedo que lo que le pasó a Felipe me pase a mí. Y que pase en esta iglesia. Que se bautice la gente, pero sigan cautivos de sus pecados. De los cuales hay muchos. No deberíamos sorprendernos de eso. Simón no estaba interesado en Dios. Y hermanos, hay muchos hermanos que no están interesados en Dios. Están interesados en utilizar a Dios. Y dices, ¿cómo va a mejorar mi matrimonio? Vamos a la iglesia. Ahí va a mejorar tu matrimonio. Y vas a la iglesia y piensas que por ir a la iglesia va a mejorar el matrimonio. ¿Por qué? Porque le tienes contenta a la esposa o le tienes contento al esposo. Como voy al matrimonio, mi esposa va a estar, voy al matrimonio, voy a la iglesia, mi esposa va a estar muy contenta porque piensa que yo soy salvo y no voy a tener tantos problemas. No tienes idea. Estás prisionero de tus pecados. Un predicador dijo, en el coro de la vida, me encantó esto porque soy músico, en el coro de la vida todo mundo canta, pero en algún momento todos tendremos que ser solistas. Aquí todo el mundo canta, aleluya, aleluya, pero un día tú vas a estar en presencia del Señor, tú solo o tú sola. Y ahí no va a haber
nadie a tu alrededor para que te siga el coro. Vas a estar tú solo. Así que en el coro de la vida todos cantamos, pero un día tú vas a estar solo. Segunda verdad, es posible cumplir con todo y nunca tener una comunión con Cristo. Es posible. Es muy posible. Simón cumplió con todos los rituales. Hermanos, se bautizó, hizo su confesión de fe, porque hacen su confesión de fe antes de bautizarse, sino delante de todos. Yo confieso delante del Señor Jesús y de la iglesia que Él es mi Señor y Salvador. Ustedes saben, ¿no? Hizo su confesión de fe. Fue discípulo de Felipe. Discípulo. A mí me encantaría. Bueno, hay algunos, ¿no?, que están atrás y preguntándome cosas y ya, déjame descansar. Pero es bonito que te pregunten. Fue discípulo. Simón fue discípulo de Felipe. Presenció y estuvo ahí viendo los milagros y señales. Y yo creo, no dice la Biblia, pero yo creo que Simón estuvo ahí. Ya se levantó el paralítico, le voy a ayudar para que se levante. Y ahí estaba tocando a ver qué, una magia. Ahí va. Porque ese era Simón, estaba en todas partes con Felipe y ahí viéndolo así, tomando notas de lo que estaba pasando. Fue discípulo de Felipe, fue discípulo. Presenció los milagros y señales. Aún así, nunca tuvo comunión con Cristo. Nunca. Nunca. Alguien dijo esto. Hermanos, escuchen esto porque a mí me partió la cabeza, me partió el alma esto. Si no hubiera sido por Pedro, Simón no solo hubiera permanecido como miembro de la iglesia, sino que hubiera sido un líder de la iglesia. ¿Sí me escuchan, no? Si no hubiera sido por Pedro, no solo hubiera sido miembro de la iglesia, sino un líder de la iglesia. Porque tenía todas las características de un gran líder de la iglesia. Y además tenía un increíble testimonio, ¿no? Hermanos, hay muchos Simones en las congregaciones. Yo no sé cuál de ustedes es un Simón. Bueno, algunos sí se dejan ver, ¿no? Pero, sí, algunos sí se dejan ver. Hay muchos Simones en las congregaciones que dicen, ¿saben qué? ¿Cuánto cuesta Dios? ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto me cuesta Dios? ¿Cuesta un diezmo? Necesitan una nueva puerta. Ahí está. ¿Cuánto cuesta Dios? ¿Necesitan que se llenen las sillas? Vengo yo. ¿Cuánto cuesta Dios? ¿Necesitan que alguien barra el patio, iba a decir? ¿El templo? Ahí estoy yo. ¿Cuánto cuesta Dios? ¿Necesitan esto? ¿Necesitan aquello? ¿Van a hacer comidita? ¿Van a hacer alguna venta? Ahí estoy yo. ¿Cuánto cuesta Dios? Hay muchos Simones en las congregaciones que andan diciendo cuánto cuesta Dios. Lo que yo sí sé, hermanos, es que por lo menos mi cristianismo se resume en esto. Te entrego hoy, Señor, todo lo que soy. Haz de mí lo que quieras. En eso se centra el cristianismo. Haz de mí lo que quieras. Pero sí, hay muchos Simones en las congregaciones. Y les voy a dar las mismas palabras que dijo Pedro. Arrepiéntete. Tal vez Dios te perdone. Tal vez.